Hola chicos, en este video vamos a repasar algunos conceptos relacionados con los ángulos. Por empezar, vamos a definir qué es un ángulo. Un ángulo es la región del plano limitada por dos semirrectas que tienen un origen común. Al origen lo llamamos vértice y a las dos semirrectas lados. Este es el ángulo, ¿sí? La región del plano limitada por estas dos semirrectas. Ahora vamos a recordar cómo clasificamos los ángulos de acuerdo a su amplitud. Recuerden que un ángulo que mide menos de 90 grados se llama ángulo agudo. Un ángulo que mide 90 grados se llama ángulo recto. Un ángulo cuya amplitud es mayor a 90 se llama ángulo obtuso. Y un ángulo que mide 180 grados se llama llano. Recuerden que un grado sexagesimal es el ángulo que obtenemos al dividir el ángulo recto en 90 partes iguales. Vamos a tomar la medida de estos ángulos utilizando el transportador. Recuerden que en el vértice apoyamos este punto, ¿sí? De manera que el 0 coincida con este lado. Entonces vemos que el ángulo C mide 115 grados. Vamos a hacer lo mismo con el ángulo A, ¿sí? Recuerden, colocamos el centro del transportador en el vértice del ángulo y vemos bien que el 0 coincida con este lado. Bueno, hacemos uno más. Vamos a medir de 90. Recordemos ahora qué nombre reciben dos ángulos cuya suma de sus amplitudes es 90 grados. Si la suma de las amplitudes de dos ángulos es 90 grados, estos ángulos reciben el nombre de complementarios. En la figura vemos que estos dos ángulos son consecutivos, pero no necesariamente los ángulos complementarios son consecutivos. La única condición es que la suma de sus amplitudes sea igual a 90 grados. Ahora vamos a recordar los ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus amplitudes es igual a 180 grados, ¿sí? Vemos que estos dos ángulos son suplementarios, pero recuerden que tanto los complementarios como los suplementarios no necesariamente tienen que ser consecutivos. Única condición es la suma de sus amplitudes. Repasaremos los conceptos de ángulo complementario y suplementario realizando este ejercicio. Vamos a observar la figura y vamos a ver que A y B son ángulos complementarios porque forman entre ambos un ángulo recto. Y vemos que A y C forman un ángulo llano, por lo tanto son suplementarios. Entonces, A y B son complementarios porque su suma es un ángulo recto. A y C son ángulos suplementarios porque su suma es un ángulo llano. Ahora vamos a calcular el valor de B y de C teniendo en cuenta cómo se relacionan con el ángulo A. Como A y B son complementarios, a 90 le restamos el valor de A y obtenemos como resultado este ángulo, 47 grados, 23 minutos, 48 segundos. Ahora vamos a calcular C. Como A y C son suplementarios, a 180 le restamos el valor de A y obtenemos como resultado este ángulo. Entonces, A y B son complementarios porque su suma es un ángulo recto. A y C son suplementarios porque su suma es un ángulo llano. Para calcular el valor de B, a 90 grados le restamos el valor de A y para calcular el valor de C, a 180 grados le restamos el valor de A.
En este ejercicio vamos a calcular el complemento y el suplemento de cada uno de estos ángulos. Vemos que el complemento del ángulo de 30 grados es 60, porque la suma entre ambos es igual a 90. Aquí tenemos el complemento de un ángulo de 53 grados, ¿sí? Es igual a 37, porque la suma es igual a 90. Lo mismo sucede con este. Para calcular la amplitud del suplemento del ángulo de 30, a 180 le restamos 30 y obtenemos 150. Aquí tenemos otro ejemplo. El suplemento del ángulo de 53 grados es el ángulo de 127 grados. El de 76 es 104 y el de 115 es 65. Recuerden, para calcular el complemento, a 90 le restamos la amplitud del ángulo. Y para calcular el suplemento, a 180 le restamos la amplitud del ángulo. Ahora vamos a recordar cuándo dos ángulos son opuestos por el vértice y cuándo son adyacentes. Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del otro. Por ejemplo, aquí tenemos como ángulos opuestos por el vértice alfa y delta y gamma y épsilon. La propiedad que cumplen los ángulos opuestos por el vértice es que son iguales. Observen que al modificar la amplitud de los ángulos siempre se mantiene la relación de igualdad entre gamma y épsilon y delta y alfa. Ahora recordemos cuando dos ángulos son adyacentes. Dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado común y los otros dos lados son semirrectas opuestas. En esta figura tenemos varios pares de ángulos adyacentes. Gamma y alfa, alfa y épsilon, épsilon y delta y gamma. Y recordemos la propiedad que cumplen. Como los ángulos adyacentes forman un ángulo llano, entonces son suplementarios, es decir, la suma entre dos ángulos adyacentes es igual a 180 grados. Por último, vamos a calcular el valor de algunos de estos ángulos, ¿sí? Teniendo como datos estos. Esta actividad se encuentra incluida en el blog y pueden, si se fijan, resolver muchos ejercicios porque van cambiando el número de ejercicios y además si movemos, ¿sí?, los puntos amarillos, vemos que generamos o modificamos la amplitud de los ángulos. Vamos a ver cómo resolvemos este. Tenemos como dato alfa y tenemos como dato gamma. Entonces, vamos a ver la solución. Vemos que tenemos que calcular épsilon, delta y beta. Entonces, para calcular épsilon, tenemos en cuenta la relación que tiene con gamma. Vemos que son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, sus amplitudes son iguales. Épsilon es 43 grados. Vamos a calcular ahora delta. Delta lo podemos calcular teniendo en cuenta gamma o teniendo en cuenta épsilon, que es el valor que calculamos recién. Vemos que con gamma, ¿sí?, forma un ángulo de 180 grados. Lo mismo sucede con épsilon. Entonces, delta es igual a 180 menos la amplitud de épsilon, porque son adyacentes y por lo tanto suplementarios. A 180 le restamos el valor de épsilon y obtenemos el valor de delta. Ahora vamos a calcular beta. Vemos que gamma y beta son complementarios en este caso, porque este ángulo es de 90. Entonces, a 90 grados le restamos el valor de gamma y obtenemos el valor de beta. Vamos a ver otro ejercicio. En este caso tenemos como dato alfa igual a 96 grados y delta igual a 132. Entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos. En primer lugar, tenemos como dato, podemos calcular épsilon. Épsilon y delta suman 180 grados. Entonces, épsilon es igual a 180 grados menos el valor de delta. Épsilon es igual a 48 grados. Una vez que calculamos épsilon, podemos calcular gamma,
porque son opuestos por el vértice. Entonces va a tener el mismo valor de epsilon, es decir, 48 grados. Para calcular beta, tenemos que tener en cuenta que gamma, beta y alfa forman un ángulo llano. Por lo tanto, para calcular beta, a 180 grados le restamos el valor de gamma y el de alfa, obteniendo como resultado el valor de beta, 36 grados. Bueno, como último ejercicio vamos a hacer este. Tenemos como dato epsilon y beta. Entonces, en primer lugar, podemos calcular gamma porque son opuestos por el vértice. Va a tener el mismo valor, 48 grados. Luego vamos a calcular alfa. Si conocemos beta y epsilon, alfa lo calculamos teniendo en cuenta que los tres ángulos forman un ángulo de 180 grados. Entonces, alfa va a ser igual a 180 grados menos el valor de epsilon y el de beta. Por último, vamos a calcular delta. Delta, recuerden que lo podemos relacionar tanto con epsilon como con gamma, porque con ambos forma un ángulo de 180 grados. En este caso, vamos a relacionarlo con epsilon, que es el dato que nos han dado. A 180 le restamos el valor de epsilon y obtenemos que delta es igual a 132 grados. En este último ejercicio tenemos como dato beta y tenemos como dato delta. Vamos a calcular estos tres ángulos. En primer lugar vamos a calcular epsilon porque la suma de estos dos ángulos es igual a 180 grados. Entonces a 180 grados le restamos el valor de delta. Luego vamos a calcular epsilon. Epsilon y gamma. Perdón, vamos a calcular gamma. Gamma y epsilon son opuestos por el vértice, luego gamma es igual a 32 grados. Por último, calculamos alfa, recordando que forma un ángulo llano junto a beta y junto a gamma. Entonces, a alfa le restamos 180 menos el valor de los otros dos grados, obteniendo como resultado el valor de alfa.